Buenos días, vamos a ir iniciando. Veo que ya se están sumando más personas. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Marcela de parte del equipo de MDS. Bienvenidos a todos. Voy a darle la palabra a mi compañero Samuel Cohen. Él es el gerente de programas y soluciones para las Américas, para que nos dé la introducción a este evento. Muchas gracias. Adelante, Sam. Gracias, Marcela. Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Eleva tu productividad con la inteligencia artificial y Copilot para Microsoft 365, presentado por Maureen Data Systems. Mi nombre es Samuel Cohen. Como Marcela mencionó, soy gerente de programas y soluciones para las Américas por parte de MDS. Gracias a todos por su tiempo. Vamos a explorar un poco el día de hoy cómo la inteligencia artificial y Copilot pueden potenciar la eficiencia y mejorar la productividad, particularmente en el entorno de Microsoft 365. Y también hablar un poco de cuáles son algunas de las oportunidades de servicio en torno a Copilot para M365 y cómo MDS los pudiera apoyar y asesorar en este camino. El webinar de hoy será presentado por Benjamin Weisberg, quien es el Data and AI Lead por parte de Maureen Data Systems, y también contamos con la participación de Octavio Cárcamo, quien es el Partner Solution Architect para las Américas por parte de Microsoft. Esperamos que sea una experiencia enriquecedora para todos y que obtengan conocimientos y herramientas prácticas para elevar su productividad gracias a la inteligencia artificial y Copilot para M365 en sus organizaciones. Sin más preámbulos, hemos comenzado el webinar y le cedo la palabra a Benjamín. Buen día. Gracias, Samuel. Bueno, como decía Samuel, bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir. La charla que vamos a tener hoy, el webinar, se llama Eleva tu productividad con la IA y Microsoft 365 Copilot. Como mencionaba Samuel, mi nombre es Benjamin Weisberg. Yo lidero la parte de data e inteligencia artificial en lo que es la TAM para Maureen Data Systems. Somos un partner de Microsoft. Y sí, quiero presentar también a Octavio. Octavio, si quieres presentarte, contarnos un poco sobre tu experiencia y tu rol en Microsoft. Sí, gracias, Benjamín. Bueno, mi nombre es Octavio Cárcamo. Tengo el rol en Microsoft de Partner Solution Architect para Américas. Básicamente nos preocupamos en mi equipo ayudar a nuestros partners en nuevas tecnologías, en la inducción y también en la preparación de estas nuevas soluciones para que ellos puedan también más adelante llevarlas a la implementación y acercarlas a los clientes, ¿no? Como también varios procesos más asociados a eso. Y este último tiempo, en realidad, gran parte de ese tiempo, la mitad diría yo de mi tiempo, se está dedicando exclusivamente a temas de inteligencia artificial y Microsoft 365 Copilot. Así que estoy muy feliz de estar acá y vamos a hablar de varias cosas interesantes durante este webinar. Así que gracias. Gracias, Benjamín. Gracias, Octavio. Y sí, bueno, antes de comenzar, un poco sobre la parte logística, vamos a hacer la presentación, una presentación corta, unos 40-45 minutos. Vamos a dejar tiempo al final para preguntas, pero también tenemos una sección de un chat junto con un Q&A, que ahí pueden ir poniendo las preguntas. Vamos a tener tanto Octavio, tanto como Pedro Carpana de nuestro equipo, los que van a estar monitoreando el chat y responder en tiempo real cualquier pregunta que tengan. Y por supuesto que al final podemos repasar esas mismas preguntas e ir un poco más en profundidad. Así que con eso vamos a ir arrancando. Bueno, a mí siempre la verdad que me gusta empezar con una estadística. Esto me parece de los que son de las estadísticas más locas que he visto recién, ¿no? Que más del 80% de las empresas habrán utilizado inteligencia artificial generativa o piensan implementar o habilitar sus aplicaciones con inteligencia artificial generativa para el 2026. Ya estamos casi a 2024. Dentro de 2 años, el 80% de las empresas van a utilizar lo que es inteligencia artificial avanzada, generativa. Entonces, ¿qué es lo que traerá esto? Para mí, la era de la inteligencia artificial, ¿no? Sin duda. Va a ser algo que va a traer productividad elevada, habilidad no solo de automatizar tareas, pero la verdad poder apoyarnos con tareas no solo administrativas o repetitivas, pero también tareas o tasks creativos, ¿no? De verdad apoyar lo que es la innovación dentro de nuestro trabajo día a día sobre cualquier área.
junto con eso, Microsoft, la verdad que viene siendo el líder en lo que es el campo de la inteligencia artificial, ¿no? Por supuesto, muchos años de investigación y desarrollo, tanto con muchísimas inversiones, pero no solo la inversión, sino de la manera en que lo hacen, ¿no? Comprometidos con el avance de la inteligencia artificial responsable, manteniendo la seguridad e integridad de los datos y de los clientes, ¿no? Todo esto construido, por supuesto, encima de la nube de Azure, que ya es una nube de por sí líder de alto rendimiento, alta escala, para que de verdad pueda funcionar para cualquier tipo de cliente, ¿no? Y por supuesto, con la confianza y una inversión muy grande en lo que viene siendo OpenAI, también un líder en el campo de inteligencia artificial generativa. Entonces, esto es el plan de Microsoft de cómo ellos están impulsando esta innovación en lo que es el campo de la inteligencia artificial para que de verdad se le pueda sacar provecho. Bueno, aquí podemos ver cómo Microsoft Cloud, la verdad, tiene todos los recursos necesarios para desarrollar lo que son las aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Tienen la infraestructura necesaria para poder construir aplicaciones inteligentes, tienen la seguridad necesaria que ya viene siendo de confianza y líder en seguridad desde hace muchos años, después de muchísimo desarrollo, mucho research y mucha inversión, por supuesto, y tiene todo lo que necesitamos para nosotros poder construir estas mismas aplicaciones tanto como en datos, inteligencia artificial, aplicaciones de negocio, de productividad, todo encima de la nube de Microsoft. Y esto es algo que de verdad nos ayuda a diferenciarnos a la competencia cuando se trata de crear aplicaciones inteligentes sobre nuestros propios datos. Aquí para mostrar un poco, la verdad, la cantidad de productos o desarrollos que está teniendo Microsoft cuando se trata de la inteligencia artificial. Pueden ver que hay muchísimos copilots, ¿no? Podemos empezar desde el GitHub Copilot, que viene siendo para ayudar a nuestros developers a desarrollar código, en el que podemos hacer preguntas a Internet mucho más inteligentes con Bing. También algunos tools que nos ayuden en lo que es la parte de seguridad, ¿no? Con el Security Copilot, Copilot que nos ayuda a desarrollar aplicaciones de bajo código, junto con el Power Platform, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, que nos ayude a la venta también, ¿no? Con Dynamics 365 y Copilot para Viva Sales. Pero el enfoque hoy va a ser en Microsoft 365 Copilot, que es algo que la verdad nos puede ayudar con lo que es la creatividad y productividad de todos los usuarios de nuestra organización en temas de Word, Outlook, Teams, que de verdad hacen que nuestras tareas se vuelvan mucho más productivas, el producto final sea muchísimo mejor y más fácil y nos brinde facilidad para poder enfocarnos en tareas de mucho más rendimiento. Bueno, aquí la inteligencia artificial creo que queda claro cómo va a reinventar cada industria, ¿no? Desde industrias financieras, retailers, fabricación y manufactura, cuidado de salud, hay un caso de uso para todo. Y lo bueno de esto es que de verdad Copilot es algo que va a democratizar el acceso a la inteligencia artificial, no solo para todo tipo de industria, pero también para todo tipo de usuario, ¿no? Aquí podemos ver que la verdad que Microsoft 365 Copilot es un Copilot para todos los roles. Es algo que puede funcionar para mantener a ejecutivos informados de manera muy fácil, en el que ya no se necesita un proceso largo de pedir una información o de pedir un reporte, sino que los mismos ejecutivos pueden generar sus propios insights, ¿no? También podemos utilizarlo para optimizar las decisiones financieras. Podemos generar análisis muchísimo más sencillo y ahorita vamos a entrar un poco más en los casos de uso específicos como serían en Excel y en las otras herramientas de Microsoft 365, pero como para pintarles un vistazo general de los roles, la verdad que pueden beneficiarse de Copilot, ¿no? También podemos mantener nuestras operaciones funcionando sin problemas y tener muchísima más visibilidad sobre qué es lo que está pasando. Podemos apoyar a nuestros equipos de venta, acelerar su ciclo de venta, a mantener todo organizado y tener como un asistente inteligente virtual, ¿no? Que pueda ayudarlos a cerrar tratos. También para lo que es marketing, ¿no? Todo lo que es el proceso creativo es algo que Copilot nos puede ayudar muchísimo, como no solo en la parte de brainstorming, pero de verdad a impulsar proyectos a producción.
Y también, por supuesto, que la eficiencia de nuestros equipos de TI. Esto ni se diga, con todas las herramientas que tenemos, podemos mantener a nuestro equipo de TI informado y conectado sobre qué es lo que está pasando a lo largo de todo nuestro entorno, para de verdad que tengan la mejor eficiencia y se puedan enfocar en trabajos de valor. Bueno, ahorita veamos un poco cómo funciona Copilot en M365 y entraremos un poco más adelante en ejemplos de qué es lo que se puede hacer, ¿no? Básicamente Copilot lo que tenemos aquí es un modelo LLM, ¿no? Un modelo Large Language Model de Foundation que ya viene preentrenado con ciertas métricas. A esto, ¿qué pasa? Le agregamos lo que viene siendo los conectores a Microsoft Graph. Esto es básicamente lo que serían los datos de la organización. Esto nos permite acceso a todo lo que viene siendo, todo lo que está conectado al Microsoft Graph, que aquí pueden ser herramientas como SharePoint, Teams, Outlook, todos los datos que tenemos dentro de nuestra organización, junto con las aplicaciones de Microsoft 365. Esto vienen siendo cosas Word, Excel, PowerPoint. No solo eso, sino que también tenemos la habilidad de conexión al Internet. Entonces tenemos lo que vienen siendo el acceso a nuestros datos de la organización junto con nuestras aplicaciones, pero también con el conocimiento público, con el conocimiento externo para repotenciar todo lo que nos pueda ayudar Copilot. Por supuesto, está integrado nativamente a lo que son las aplicaciones de Microsoft 365, siendo M365 Copilot. Y también parte el nivel de conectividad que tiene significa que seguridad, cumplimiento y privacidad son bastante importantes. Por eso mismo es que Microsoft quiere resaltar, y nosotros también queremos resaltar, que es algo que al tener muchas conexiones y mucho acceso a la data de nuestra organización, no significa que vamos a sacrificar la seguridad, el cumplimiento y la privacidad de nuestros datos. Es algo que Copilot es una herramienta que está construida con eso en mente, para asegurar lo que son los requisitos de alta seguridad que Microsoft ya ha tenido por muchos años. Esta parte igual de seguridad la vamos a ver un poco más en detalle también adelante, pero es algo que quería resaltar, que está ya construido dentro de M365 Copilot. Bueno, como para empezar ya en lo que son un poco los casos de uso, tenemos como tres pilares que pensamos que Microsoft 365 Copilot puede ayudar, ¿no? Uno sería desatar la creatividad, ¿no? Aprovechar la potencia del Copilot para que no tengas que empezar tareas desde cero. Esto puede ser ya que se pueda apoyar de archivos o data que ya se ha hecho, por ejemplo, propuestas que ya se han generado, que podemos utilizar como un template, que podemos partir desde ese punto, campañas de marketing que ya hemos hecho. También podemos ayudarnos a que nos desbloquee la productividad, ¿no? Puede resumir acciones para nosotros, por ejemplo, una reunión en Teams que la podemos resumir en lo que serían los puntos claves para entender cuáles son los próximos pasos y tomar acción sobre eso. Obviamente puede reducir muchísimo el tiempo que se tenga que pasar en compilar esas notas, y así se pueden tomar decisiones muchísimo más rápidos y también te permite mejorar tus habilidades, ¿no? Ser mejor en lo que ya eres, por eso se llama copilot, porque es un copiloto, ¿no? En el que tú te puedes apoyar de él para repotenciar las tareas que ya uno hace, pero también que te pueda enseñar ciertas cosas, ¿no? Cosas que a lo mejor sean difíciles o que no necesariamente se tenga el conocimiento, se puede apoyar en Copilot para esas mismas tareas. Ahorita, como ya creo que he hablado bastante, aquí les dejo un videito de lo que sería Copilot en Word. Aquí pueden ver más o menos cómo funcionaría, en el que se le puede pasar un prompt, se le puede hacer referencias a otros archivos. Entonces, fíjense que en este video mismo se le está escribiendo que haga una propuesta basada en unas notas en OneNote que se tomaron ayer. Entonces, al hacerle referencia a ese archivo, fíjense que te puede generar una propuesta directamente basada en las notas que uno escribió, ¿no? Eso es algo que sería un ejemplo en Word. Podemos pasar a lo que sería un ejemplo en PowerPoint, que te puede también ayudar a generar una presentación. Entonces, aquí le pide que te ayude
igualito, basado en esa propuesta que se creó, ahorita genera una presentación. Fíjense que esto es un proceso de ventas bastante normal, en el que se tiene que crear una propuesta junto con una presentación que se le pueda mostrar al cliente. Entonces aquí de esta manera tenemos las dos cosas, lo que sería la parte Word, que viene siendo la propuesta formal, tanto como la parte de PowerPoint, que ya viene siendo algo visual. Entonces nos puede ayudar de ambas maneras y se puede acoplar de lo que viene siendo un documento que ya se generó utilizando Copilot. Ahorita para pasar un poco aquí a Excel, a lo mejor entrando a lo que sería más el análisis o algo más financiero, se le puede decir que analice los resultados de este quarter, resumirlos y no solo eso, sino que sacar insights sobre 3 tendencias clave. Esto es algo súper poderoso porque ¿qué es lo que está pasando aquí? No solo que está creando el análisis, sino que también está generando insight de verdad en base a esos datos para que nosotros podamos acoplarnos directamente a eso. Entonces, no solo del análisis que se está creando, sino también de generar como un resumen de lo que sería lo más importante sobre ese análisis, que lo podemos también incluir directamente en una presentación, en una propuesta o simplemente en un correo o para nosotros saber. Pero nos puede ayudar entonces con toda la etapa del análisis dentro de lo que es Excel. Por supuesto, también en Outlook, creo que todo el mundo que está en esta llamada saben que hay veces que la bandeja de Outlook está demasiado llena y se hace casi imposible responder, ¿no? Puedes pasar un día entero, una mañana entera, en solo repasar los correos, entender qué es lo que es importante, qué es lo que necesita atención al momento y cuáles son los siguientes pasos sobre esos mismos correos, ¿no? Con esto podemos entonces no solo buscar información que sea importante dentro de Outlook, sino que podemos resumir los correos que algunos se pierden mientras está de vacaciones o lo que te parece que son importantes. Se pueden redactar respuestas de manera automatizada y bastante fácil en el que se puede hasta cambiar el tono, ¿no? No solo para que suene a lo mejor robótico, a lo mejor que pueda sonar un poco más formal o un poco más informal si es necesario. Y entonces de esta manera de verdad utilizarlo para agilizar lo que es el tiempo a una respuesta y también el tiempo que nos toma a nosotros revisar todo lo que está en la bandeja y poder resumirlo y entender qué es lo que está pasando ese día. Y por último, aquí muestro lo que viene siendo el Copilot en Teams, ¿no? En el que se pueden resumir lo que pasó en una reunión. Podemos tener una reunión entera de 1 hora, en el que a lo mejor si te tienes que salir o hasta te la perdiste, puedes preguntarle a Copilot de qué se habló. Fíjense que aquí en este ejemplo le dice crea una tabla de pros y contras para cierto tema. Este tema es algo que entonces Copilot entraría a entender qué fue lo que se habló durante la reunión y puede crear una tabla con esos pros y contras para que uno pueda entender si se perdió esa reunión o hasta para resumirlo, ¿no? Y también se puede preguntar, por ejemplo, qué decisiones se tomaron y cuáles son algunos de los próximos pasos sugeridos. Esta parte de cuáles son los próximos pasos sugeridos puede ser de los pasos sugeridos que se hablaron en la reunión o también es algo que Copilot puede dar una recomendación en base a lo que se habló en esa reunión que sugiera cuáles serían los próximos pasos a seguir. Aquí igual le paso la pelota a Octavio, que creo que nos puede contar un poco sobre algunos otros casos de uso basado en todo lo que vimos aquí y cómo a lo mejor has visto que se Sí, utilice esto. sí, bueno, gracias Benjamín. En realidad, buenos ejemplos son los que están acá. Varios de ellos son bastante populares. Y en realidad Copilot para Microsoft 365 se incluye en todas las aplicaciones de Office, ¿no? O sea, acabamos de repasar algunas de ellas, pero también está OneNote, está OneDrive, y hay más. Pero efectivamente, o sea, acá vamos a poder lograr tener acceso incluso a funcionalidades que antes no conocíamos. De hecho, hay un estudio que dice que en promedio la gente usa el 20% solamente de las fórmulas y las capacidades que tiene Excel. Con Copilot podemos llegar a utilizar el resto de aquellas capacidades que no utilizamos.
básicamente interactuando con Copilot. Y cuando digo interactuando es tal cual, o sea, tenemos una cajita que es el lugar donde nos comunicamos con Copilot y de ahí podemos empezar a pedirle cosas, ¿no? Lo que son los prompts, son lo que son las indicaciones, si lo queremos traducir, donde le pedimos algo que va a tomar información de tal cosa que yo le diga y donde yo espero un resultado de tal tipo, ¿no? Entonces uno se comunica y le pide cosas y va aprendiendo, en este caso, algunas capacidades nuevas que tenga Excel o que tenga PowerPoint o que tenga Word. O sea, eso es algo que podemos hacer. Y en Microsoft Teams, por supuesto, para mí es una de las funcionalidades y creo que en Microsoft más usamos de Copilot debido a que estamos llenos de reuniones, así como muchos clientes también están llenos de reuniones. Y no podemos estar en todas las reuniones, o a veces incluso no llegamos a tiempo a una reunión. Y Copilot es como alguien que está por mí en la reunión, ¿no? Y que está tomando notas y que está atento de todas las cosas importantes. Y le puedo preguntar a Copilot, si es que llego atrasado a una reunión, ¿qué fue lo último que se dijo? ¿Qué se dijo mientras yo me perdí esta reunión, la primera media hora o 20 minutos? Y él me resume justamente lo que pasó antes para yo estar ahí preparado para la siguiente parte de la reunión. Incluso le puedo preguntar si alguien me mencionó, que si alguien quiso preguntarme algo y yo no estaba, y Copilot me muestra ahí quién me mencionó y así yo puedo levantar la mano y tratar de responder esa pregunta que me hicieron y yo no estaba, ¿no? Si yo estuve de vacaciones y no pude participar en reuniones, estas reuniones quedan registradas y queda lo que se llama un resumen de reunión que yo puedo después ir a ver qué pasó ahí y seguir preguntándole a Copilot cosas de esa reunión, de tal manera que no necesito estar una hora multiplicada por N reuniones que me perdí viendo el video, ¿no? De la reunión. Aunque la tenemos grabada, no todos tenemos el tiempo para revivir una reunión por una hora y eso multiplicado por muchas, ¿no? Por lo tanto, acá con Copilot, entre otras cosas, aumentamos la productividad, hacemos más eficiente en este caso de capturar la información de una reunión, podemos ser también eficientes en la creación de contenido generativo, porque genera cosas, ¿no? En este caso podríamos tomar una propuesta que vamos a presentar a un cliente y decirle a Copilot que tome la propuesta, que es un documento en Word, y me la pase una presentación en PowerPoint. Y me la genera y con eso yo puedo empezar ya a depurarla para tener un resultado final. Y esa parte de depurar es muy importante porque siempre hay que considerar que Copilot me entrega un draft, me va a entregar un contenido que está bastante avanzado seguramente, pero necesita mi toque personal. Necesita que yo valide cierta información o que haga cambios o modifique algunas cosas que no están bien y o agregue otras, de tal manera de llegar hasta un resultado final. Pero ya está creada, después yo le agrego creatividad adicional, pero lo que me generó ya es una base importante para aumentar mi productividad. Así que creo que esos casos son súper relevantes y demuestran justamente que esto es muy útil, ¿no? Así que déjame ir ahí. Ah, Sí, no, gracias, Octavio, y totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que es una realidad de que hay veces que tenemos dos o tres reuniones a la misma hora, ¿no? Obviamente es imposible, si uno trata de estar en las tres, no terminas estando en ninguna. Así que sí, súper de acuerdo con lo que dices y la verdad que sí, muy de acuerdo en que es bastante útil. Aquí quisiera pasar un poco a lo que es, solo para mostrar un ejemplo de lo que viene siendo Copilot en Power Automate, porque a mí me parece que es una herramienta súper útil en el que se pueda conectar a través de un flow con lo que viene siendo Teams o Outlook y crear flujos de manera sencilla, pero ahorita aún más, ¿no? Entonces voy a poner este videito corto de un minuto como para hacer una demostración de cómo funcionaría Copilot en Power Automate.
Bueno, ahí creo que podemos ver entonces un poco sobre la funcionalidad de lo que viene siendo. Fíjense que solo con un prompt ya directamente te puede crear un flujo en el que ya están los pasos a seguir, y al nosotros poder entrar y volver a editar un poco más, ya simplemente podemos, ¿no? Como seguir, em, uy, seguir ese mismo proceso. Sí, a veces con el video es un poco raro, pero bueno, entonces lo que se puede hacer es directamente ya con mandar un prompt, se puede describir lo que nosotros queremos en nuestro flow y que nos genere algo que ya es tangible, que ya funciona, que ya corre, ¿no? Después de aquí, si nosotros queremos, podemos entrar a editar un poco más, a lo mejor refinar lo que sería el mensaje al usuario vía Teams o alguna notificación, ¿no? Si queremos mandar una alerta, la queremos formatear de cierta manera, podemos entrar a editar ese paso en específico, también utilizando lo que sería Copilot para que nos ayude a crear cada acción de verdad customizada. Y quería traer este punto sobre Power Automate porque quería hablar un poco sobre la integración de lo que viene siendo las aplicaciones que podemos utilizar con Copilot, ¿no? Aquí podemos ver esto, y Octavio, a lo mejor te pido aquí que nos des un vistazo a lo que serían las integraciones que Sí, sí, tiene. sí, Sí, esto es muy importante, de hecho, y tiene relación con una imagen que había mostrado hace un rato atrás, que muestra básicamente los componentes que están detrás de Copilot, de Microsoft 365 Copilot específicamente, donde hablabas del modelo de inteligencia artificial que viene preentrenado, que está en Azure AI. Después estaba la web por ahí, también estaba en este caso las aplicaciones de Office, que es la interfaz, el frontend que tienen los usuarios con Copilot para preguntarle cosas. Pero una cosa muy importante, yo creo que es el punto de contacto más relevante, es el Microsoft Graph, que son todos aquellos conectores que tenemos hacia fuentes de datos, de información que utiliza Copilot. Y eso quiere reflejar un poco a ese usuario que está en ese círculo, ¿no? Donde hay alrededor una serie de aplicaciones conocidas y que tienen datos, ¿no? Está el correo electrónico, las carpetas de SharePoint, las carpetas de OneDrive, tenemos Teams con todo el chat, etcétera. Una gran cantidad de fuentes de información. Y Copilot, para poder llegar a ellas, utiliza Microsoft Graph, que son conectores, APIs, fuimos, quédate un poquito atrás, por favor, el, en, el, en ese lugar. Entonces, de ahí, cuando yo hago una consulta por Copilot, o le digo a Copilot que haga algo, lo que va a hacer es utilizar Microsoft Graph para llegar a esas fuentes de datos utilizando mi contexto de usuario. O sea, si yo tengo acceso a ciertas fuentes de información, Copilot tiene acceso a esas fuentes de información. Si yo no tengo acceso a ciertas fuentes de información, cuando yo le pregunto a Copilot, que va a hacerlo por mí, no tiene acceso a esa fuente de información. Por lo tanto, eso es importante a nivel de seguridad, de que yo no voy a, que Copilot no va a tener acceso a cosas a las cuales ese usuario no lo tenga, ¿no? Después vamos a hablar un poco más de eso. Pero si yo quiero tener acceso a cosas que están fuera de mi tenant, ¿cierto? De Microsoft 365, que son fuentes de datos de otras aplicaciones externas, ¿no? Podemos utilizar esa fuente de datos utilizando lo que llamamos los plugins y los conectores, los Graph Connectors, ¿no? De esa manera podemos llegar y conectarnos hacia otras fuentes de datos o algunas otras aplicaciones que no sean Microsoft. No sé, típico escenario pueden ser conectarnos a ServiceNow o alguna solución que maneje documentos de Adobe, documentos que son firmados digitalmente, o que de pronto yo que necesite entrar a ciertos sistemas internos, ¿no? De recursos humanos, que son propietarios, que yo los construí como cliente, como empresa, y puedo crear mis conectores para llegar ahí y que Copilot pregunte o tenga acceso, por ejemplo, a los beneficios. Cuando un usuario pregunte cuáles son mis beneficios, él va a ir en base a ese contexto de usuario a ver cuáles son los beneficios y me los trae, ¿no? Y eso a través de conectores porque quizás no tengo la forma de llegar directamente ya que es una aplicación de tercero. Y ahora podemos movernos, Benjamín. Como le decía, eso es muy relevante a nivel de las fuentes de datos. Este slide, no quiero complicarlos mucho con esto, pero en realidad se puede ver bien simple. Muestra cómo funciona Copilot, básicamente, ¿no?
A la derecha tenemos los modelos de inteligencia artificial preentrenados que funcionan con Copilot, que están en Azure. A la izquierda abajo tenemos a Microsoft Graph, que acabo de nombrarlo, que son los conectores para tener acceso a fuentes de información. Y arriba tenemos las aplicaciones. Las aplicaciones de Microsoft 365, que es el frontend, que tiene el usuario para empezar a interactuar con Copilot y pedirle cosas, ¿no? Recuerda que esto es generativo. Podemos pedirle que cree una presentación. Por lo tanto, no solamente va a llegar ahí datos, sino que además van a llegar instrucciones para crear la presentación según como yo la esté solicitando, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Parte todo desde Microsoft 365 Apps, desde alguna aplicación, sea PowerPoint, por ejemplo, o sea Teams, y le hago una indicación, le hago un prompt a Copilot, ¿no? Copilot toma eso y va a buscar información, va a buscar datos para poder extraer eso. Por ejemplo, le digo que me haga una presentación desde un documento Word. Va a tener que ir a buscar ese documento Word y en base a mi contexto utiliza Microsoft Graph y va a buscar ese documento o los documentos que hayan que sean necesarios para poder responder a esa consulta, ¿no? Toma el documento Copilot desde Microsoft Graph y lo lleva hacia los modelos de lenguaje que están en Azure y se procesa a través de esta inteligencia artificial que tenemos ahí. Si se requiere más información, porque lo determina así el modelo, vuelve de nuevamente a Microsoft Graph a buscar esa información que falta, la trae y luego una vez que termina de procesarlo, le envía el resultado al cliente, que sería el último paso ahí. Le envía, como dice ahí, la respuesta, que pueden ser datos, más los comandos de aplicación. Que en este caso, si queremos transformar un documento Word a una presentación PowerPoint, va a ir con el resumen del documento, con los puntos principales que deben estar dentro de la presentación, más todos aquellos comandos necesarios para que cree la presentación en PowerPoint y la dibuje, ¿no? Haga las diferentes secciones, los slides, coloque imágenes y coloque el texto asociado justamente a ese documento. Entonces, todo esto funciona de esta manera y interactúa en estos tres elementos, a lo menos, porque hay un elemento más que acá no aparece, que es Internet, que también lo podemos utilizar, pero todos estos elementos participan y son orquestados básicamente por Copilot, que lo vemos ahí en el centro. Gracias, Octavio. Sí, ahorita como para entrar, eso sí queríamos de verdad mostrar un poco sobre la parte técnica, lo que viene siendo un poco la arquitectura de cómo funciona y las integraciones, que sí pienso que son bastante importantes. Por supuesto que hay aplicaciones que se pueden integrar externas a lo que viene siendo Microsoft 365. Y ahorita para cambiar un poco a lo mejor el foco en los diferentes roles ya en acción que se pueden utilizar con Copilot, ¿no? Esto sería lo que es un día en la vida de un gerente de reclutamiento, en el que podemos elaborar, crear una descripción del trabajo necesario utilizando Word, ¿no? Puede ser basado en una lista de responsabilidades o requisitos que algún equipo de diseño o alguno de los equipos les pasó para que la puedan postear. Una vez que se postula gente, viene la parte de la entrevista, ¿no? Aquí podemos entonces utilizar lo que sería Copilot en Teams para resumir las notas de la entrevista, como preguntas clave de cuántos años de experiencia, una lista de los skills y las habilidades que tiene la gente que se postula, para que podamos después analizar eso con el equipo más grande para tomar la mejor decisión posible y después redactar una carta de oferta en base también a la información que nos pasó la persona que se postula, tanto como en las notas de la entrevista. Entonces podemos crear esto en 3 pasos bastante agilizados, bastante rápidos, que nos pueden ayudar de verdad a cerrar en una búsqueda de nuevos empleados bastante más rápido. También lo que sería un día en la vida de un líder de ventas, ¿no? Aquí ya en el que podemos utilizar Copilot para descubrir nuevos clientes o potenciales clientes, ¿no? En el que podemos entrar en la bandeja de Outlook, revisar los correos y ver qué nos está pasando, ¿no? Podemos utilizar filtros de manera automatizada en el que podemos ver, según requisitos que nosotros le ponemos al filtro, de qué tipo de respuestas recibimos, si hay algún mensaje que quisiéramos hasta mandar
¿no? Podemos decirle, por ejemplo, como parte de instrucción, parte del contexto que le estamos pasando al prompt, que utilice un lenguaje persuasivo, ¿no? Entonces aquí vemos cómo si tiene la habilidad de, por decir, acoplarlo a lo que sería alguien de ventas versus alguien, por ejemplo, de reclutamiento, ¿no? De recursos humanos. Después entonces nos podríamos preparar para lo que sería cada lanzamiento, ¿no? Por supuesto utilizando Teams, ¿no? En resumir consejos para presentar al cliente de una reunión que ya tuvimos con él. Podemos utilizar eso mismo para crear una presentación que le haga sentido a ese cliente que le vamos a presentar. Y hasta también podemos utilizar Excel, que nos ayuda a crear a lo mejor una propuesta o algunos números en el que podamos enviarle, ¿no? Por ejemplo, con una tabla de nuestros precios o de la propuesta que estamos por dar. Y de nuevo, capturar las notas de, de reuniones en las que se las podemos después distribuir al equipo más grande, en el que podemos mandar un resumen directamente al cliente para que también puedan estar al tanto de qué es lo que se habló y que todo el mundo esté claro de cuáles son los siguientes pasos. Después tenemos a alguien del equipo de marketing, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de Daichi que dirige un equipo de marketing de 5 personas. Entonces lo que se puede hacer es también con Teams, se puede hacer una sesión de brainstorming, ¿no? En el que directamente se puede abrir un documento en Word en el que se pueden poner muchas de las notas, se pueden resumir los puntos claves y se puede organizar de tal manera para después distribuirla al resto del equipo, ¿no? Esto es algo que se puede poner, por ejemplo, en Loop, en un workspace compartido para que todo el mundo lo pueda ver y acceder, que cualquier persona pueda entonces utilizar esos mismos documentos de Word o crear sus propios documentos basados en las notas que se generaron de la reunión pasada. Como ha mencionado Octavio, si alguien no pudo participar en esa reunión, entonces también tiene las notas, ¿no? Por eso es que viene el slogan de nunca empieces de cero, porque ahorita con esto, ¿no? Ya tienes el contexto necesario como para poder seguir y como para poder estar al tanto de qué es lo que está pasando. Y de ahí es que se puede entonces, junto con el equipo, crear una presentación en PowerPoint basado a toda la data que ya se coleccionó de antes, todo el brainstorming de todo el equipo, y enviarla, por supuesto, de manera bastante rápida, ya sea a alguien del equipo para aprobación o a un cliente directamente. Se puede utilizar Copilot también para enviar ese mensaje. Por último, ya como para resumir lo que son los casos de uso específicos, como habíamos hablado de los roles, como de verdad Copilot se puede utilizar para cualquier caso de uso, ¿no? Aquí podemos utilizar lo que es Copilot en Excel, ¿no? Una analista financiera. Hillary, que tiene la tarea de comprender qué significa un aumento en las ventas, ¿no? Entonces, directamente con Excel, como bien mencionado Octavio, y creo que nosotros todos somos culpables de esto, en el que hay 80% de las, me gustó esa estadística, que 80% de las funciones ni se utilizan, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros le podemos decir a Excel directamente cuál es el análisis que queremos hacer, ¿no? Para analizar esos resultados de negocio y que el mismo Copilot nos pueda generar las funciones, ¿no? Nos pueda hasta graficar un desglose del último trimestre y visualizar lo que contribuyó al aumento en ventas, ¿no? Después, si nosotros queremos, y es algo que es muy común, como lo que sería un rol de un analista, resumir esas tendencias, ¿no? En el que se puede organizar directamente en Excel también en lenguaje natural, en el que podamos resumir qué son esas tendencias, ¿no? Proyectar el impacto empresarial de ofrecer nuevamente un 15% de descuento, por ejemplo, en el que ya no se tienen que hacer los cálculos complejos a manos. Y después, la última parte sería, obviamente, compartir esa solución, ¿no? Entonces aquí, como pueden ver, el último paso sería que Hillary le pida a Copilot que redacte una respuesta para su gerente en Loop. Entonces ya aquí entra la parte de hacer todo el análisis con la ayuda de Copilot, resumir lo que sería eso o lo que se encuentra, ¿no? Esas tendencias, resumirlas para ya pasarle a un gerente, a un manager o a un ejecutivo para que las pueda ver un desglose resumido eh, ya bastante fácil, ¿no? Entonces, para eso también tenemos, por supuesto, un Copilot. Aquí también para a lo mejor cambiar el foco un poco más, creo que esto puede ser una pregunta común.
¿Cuál es la diferencia entre Copilot y Teams Premium? ¿No? Creo que es una pregunta si hay gente que ha visto los dos productos, creo que podría entender. Entonces, Octavio, si nos puedes contar un poco cuáles son las diferencias y los features entre uno y el otro. Sí, bueno, gracias. En realidad es una pregunta muy recurrente, ¿eh? Y tiene que ver un poco con lo que tú comentabas al principio, además, en una de las primeras slides, donde mostrabas los diferentes copilots. O sea, siempre cuando hablamos de copilot es bueno colocar un apellido y para entender de qué estamos hablando, porque hay copilot para seguridad, copilot para Modern, para Microsoft 365, que es lo que estamos viendo en este momento, pero hay copilots para Power Virtual Agent, copilot para GitHub, etc. Pero dentro de todo esto, también existen algunos elementos de inteligencia artificial que vienen como complementos, lo que llamamos típicamente add-ons. Y es bueno diferenciar algo en particular para Teams. En Microsoft Teams existe una licencia o un add-on, complemento, llamado Teams Premium. Y Teams Premium entrega una serie de capacidades adicionales a la licencia estándar de Microsoft Teams, y entre ellas entrega una capacidad de inteligencia artificial, no es un copilot en realidad, sino que es una capacidad de inteligencia artificial que todas las empresas hoy día pueden tenerla con solo hecho de agregar este complemento llamado Teams Premium, que es básicamente un resumen automático de las reuniones que existen en Teams o que se generan en Teams. Es un resumen que se genera al final de la reunión y que entrega una serie de elementos, ¿no? Que vamos a verlo en la slide que viene, pero antes quiero recalcar que no es propiamente tal Copilot, sino que es un resumen que se genera al final y que me entrega un resultado. Yo no puedo interactuar. La gran diferencia entre Copilot y ese resumen inteligente es que con Copilot yo puedo interactuar y seguir preguntándole cosas a Copilot de una reunión que ya pasó. Dime quiénes me mencionaron, muéstrame los 3 elementos más importantes, cosas como esas. Yo le puedo preguntar cosas, interactuar. Con Teams Premium y este componente de inteligencia artificial que se llama resumen de reunión, sí, lo que va a hacer básicamente Teams es resumir la reunión y me entrega un resultado final. Y con eso yo puedo ser más efectivo para entender qué pasó en la reunión. Ahora pasemos a la siguiente, por favor. Y esto muestra qué incluye, ¿no? Ahí me vas a ayudar a hacer exacto. Incluye, por supuesto, el contenido que se presentó en la reunión, en este resumen, que allá arriba dice recap o resumen de la reunión en español. Incluye las notas de inteligencia artificial, incluye, ahí están las notas, ¿cierto? Que es como una minuta. También abajo tenemos las tareas sugeridas, que vendrían a ser los compromisos que tomaron las personas que hablaron en ese momento respecto a algún tópico de la reunión. Y, por supuesto, está la grabación, pero algo interesante también que la grabación se segmenta, ¿no? Hay dos tipos de segmentación. Primero, por speaker, o sea, si varias personas hablaron, quiere una segmentación por speaker, de tal manera que yo puedo ir seleccionando speakers independientes y solamente ver la parte del video donde esa persona habló. Pero por otro lado también crea capítulos que tienen relación con los tópicos que se hablaron dentro de esa reunión. Bueno, acá se aplica inteligencia artificial para detectar justamente esos tópicos y clasificarlos, y me muestra ahí un esquema, ¿no? Para yo llegar a cierta área que me interesa ver. Y las menciones, por supuesto, que muestran básicamente cuando mencionaron a tal persona o a alguna otra, incluso a mí, para poder estar atento a eso, ¿no? Eso ayuda un montón porque mucha gente hace minutas con esto. Además, todas las personas tienen claridad de cuáles son sus compromisos sin tener que ver la reunión de nuevo. Y no hay ningún tipo de sorpresa respecto a quién dijo qué cosa o a qué se comprometió, lo cual es súper bueno. Y esto viene incluido en el complemento que ustedes pueden hoy día adquirir, todas las empresas que tienen Teams hoy día pueden adquirir, que se llama Teams Premium, ¿no? Ahí creo que, no sé si hay alguna otra más después de esta Sí, relacionado. ahí Octavio, justo alguien preguntó en Ah, el chat sobre cuáles son los requisitos, ¿no? Que creo que nos leyeron un poco la mente. bueno, sí. Así que si quieres hablar Sí, sí, de sí, esto un poco, los requisitos claro, técnicos y recomendaciones. sí. Bueno, primero, a nivel de licenciamiento, hoy día tenemos algunas limitaciones para poder ofrecer Microsoft Copilot a clientes, a nuestros clientes. Microsoft 365 Copilot
Estamos hablando solamente de Microsoft 365 Copilot, no de los otros Copilot. Microsoft 365 Copilot, que es lo que vimos en los ejemplos anteriores, de Word, Excel, PowerPoint, etcétera, es un complemento igual, es un add-on que le llamamos, que se compra en forma independiente, pero tiene algunos prerequisitos. El primer prerequisito es que solamente aquellas compañías que tengan usuarios con licenciamiento Microsoft 365 E3 o Microsoft 365 E5 pueden adquirir Microsoft Copilot. Para otras suscripciones, digamos E1 o F o suscripciones Business Premium, por ejemplo, aún no está disponible. Eso no significa que no lo va a estar. Estamos recién liberando esto, lo liberamos el 1 de noviembre y partimos liberándolos con esas suscripciones por algunos requerimientos técnicos que hay por detrás, pero esperamos de que luego se abra esto al resto de las suscripciones, ¿no? Eso es importante considerarlo, ¿no? Por eso digo, si hay un cliente que hoy día no pueda tener Microsoft 365 Copilot porque no tiene licenciamiento de 3 o de 5, digamos que tenga licenciamiento business, por ahora lo que pueden utilizar es el resumen inteligente de las reuniones, agregando, en este caso, el complemento de Teams Premium, y de esa manera van a tener el resumen de las reuniones. Cuando llegue el momento en el cual esté disponible Microsoft 365 Copilot, pueden agregarlo y van a tener acceso a Copilot para todas las aplicaciones de Office como las que acabamos de ver. Ese es un punto importante. Lo otro que aparece acá también y que es relevante, de que la fuente de información principal que utiliza Copilot es la información que está dentro de un tenant de Microsoft 365. Y ahí hablamos de los datos que están dentro de SharePoint, OneDrive, Teams, correo electrónico, etc. Por lo tanto, es importante que ya, si no lo hacemos hoy día, que mantengamos la información ahí, que nos acostumbremos a que nuestros documentos estén en OneDrive, que nos preocupemos de que la información compartida esté en SharePoint, por ejemplo, o en Microsoft Teams. Y de esa manera, nuestro Copilot va a tener acceso sin ningún problema a esos datos y va a poder ser más preciso cuando yo le haga algunas solicitudes a Microsoft 365 Copilot. En general, vendrían a ser esas las recomendaciones. Muchas gracias, Octavio. Bueno, para pasar un poco, creo que viene con lo que serían los requisitos capaz técnicos o algunas dudas que también creo que son bastante comunes. Viene la parte de seguridad, privacidad y cumplimiento, ¿no? Como ya habíamos hablado al principio, pero creo que es importante recalcar, ¿no? Como los modelos de Copilot para Microsoft 365 garantizan que los datos no se expongan a otras organizaciones, ¿no? Los datos están totalmente protegidos con los mismos controles de tenant y el mismo modelo de permiso que ya está, como tú bien mencionas, Octavio, dentro del tenant de M365. ¿No? Por ejemplo, los datos que están protegidos con el etiquetado de Purview o de Azure Information Protection también permanecen protegidos bajo las mismas reglas que se utilizan con esos etiquetados. También podemos cubrir un poco la parte de lo que es la privacidad, ¿no? Copilot hereda los policies directamente de Microsoft 365. Esto es un punto importante. Creo que se viene capaz como algo estilo una espada doble filo, ¿no? Porque ¿qué es lo que significa? Al nosotros heredar los policies de Microsoft 365, significa que no tenemos que empezar a construir esto desde cero otra vez, ¿no? Que sería un súper trabajo, por supuesto, es lo que está encargado nuestro equipo de seguridad, de infraestructura, pero ¿qué es lo que pasa? También, como se hereda eso, hay que asegurarnos de que tengamos nuestros policies bien configurados para que después Copilot no pueda tener ese acceso a data que no se debe, ¿no? Porque es una herramienta bastante poderosa, entonces tenemos que asegurarnos eso que como parte de un requisito antes de adoptar Copilot, ¿no? También un punto creo que es súper importante aquí es que Copilot para Microsoft 365, el modelo fundamental no se entrena con contenido del cliente. Esto es algo que a lo mejor, por ejemplo, comparándolo con ahí vi que una pregunta sobre ChatGPT, a lo mejor podemos llegar a eso, pero esto es algo que se diferencia de lo que vendría siendo ChatGPT. Si uno utiliza ChatGPT directamente en la web, ellos sí pueden utilizar las preguntas y las respuestas para reentrenar su modelo fundamental. Este no es el caso con Microsoft 365. Tu data se mantiene 100%
siendo tu data, ¿no? Los datos de Copilot permanecen dentro de la nube de Microsoft, dentro de tu tenant y en el centro de datos de la región de origen, ¿no? Creo que es un punto súper importante. No sé, Octavio, si hay algo que quieras agregar, el tema de la seguridad y la frialdad que tiene como Copilot, ¿no? Bueno, dijiste todo, Benjamín, pero básicamente es así, ¿no? Nosotros acá, todas las aplicaciones y todas las soluciones que estamos agregando constantemente hacia Microsoft 365 están bajo un paraguas de seguridad, compliance y confianza, ¿no? O sea, eso es así. Y Copilot no es la diferencia. Pero pueden existir algunas cosas, ¿no?, que ocurren en el camino, porque Copilot en realidad potencia las capacidades de los usuarios para poder tener acceso a información. Y es importante tener en cuenta de que si Copilot llega a cierta fuente de información que no debería, es porque el usuario llega a cierta fuente de información que no debería, ¿no? Y a veces ni siquiera el usuario se da cuenta de eso porque no iba a golpear las puertas en todos lados para ver si tenía acceso o no. Pero Copilot lo hace porque está para eso, ¿no? Entonces es importante siempre tener esta visión para, y de hecho lo hacemos nosotros en Microsoft junto con nuestros partners, de hablar con nuestros clientes para ayudarlos a utilizar las herramientas que existen en Microsoft para poder proteger la información, etiquetar documentos, clasificarlos y autoclasificarlos, encriptarlos, ver temas de permisos para que realmente los usuarios tengan acceso a lo que necesitan solamente y no más allá. Eso es un trabajo que hay que hacer, que debería siempre hacerse en realidad, pero Copilot hoy día quizás nos va a exponer un poco más eso porque va a llegar a esos lugares donde a veces nos vamos a dar cuenta que no debería, ¿no? Pero por otro lado, el tema de responsabilidad, hay un concepto que nosotros llamamos inteligencia artificial responsable. Voy a colocar acá en el chat justamente donde están esos principios y toda la declaración y documentación. Y eso significa que nosotros no vamos a utilizar la información para otros fines que no sean para que lo que el cliente quiere o lo que está usando. Como decía Benjamín, no utilizamos los datos de los clientes o nuestros clientes para poder entrenar los modelos de inteligencia artificial, ni tampoco vamos a exponer esta información o estos datos a otra cosa. Por lo tanto, hay todo un compromiso de privacidad, de el uso de estos mecanismos de inteligencia artificial de manera responsable y de siempre obtener resultados que sean precisos. Así que yo les dejo ahí básicamente en la referencia, porque típicamente nuestros clientes nos preguntan eso y están preocupados porque, bueno, pueden pasar cosas, ¿no? Pero acá nos hemos puesto, nos hemos adelantado eso y todos los equipos que trabajan dentro de Microsoft, incluyendo ingeniería, por supuesto, cumplen esos principios que están ahí. Y de hecho están ahí declarados también por roles dentro de Microsoft para que lo puedan mirar y tengan la seguridad de que es así. Gracias, Ángel. Gracias, Octavio. Y sí, ya como para ir cerrando, ya que estamos sobre la hora, justamente como bien menciona Octavio, como esto es bastante importante, nosotros tenemos lo que viene siendo el camino a Microsoft 365 Copilot, ¿no? Por supuesto, la parte que nos queremos enfocar aquí es en preparar para M365 Copilot. Nosotros, MDS, como partner, ofrecemos un Readiness Assessment, que es una evaluación de preparación para poder adoptar M365 Copilot, trabajando muy de cerca con el equipo de Microsoft. Es un assessment en el que nosotros ejecutamos para poder entender cómo está estructurado el tenant, los accesos de seguridad, las pólizas, los requerimientos técnicos, también los requerimientos de negocio, ¿no? Cómo se puede utilizar Copilot. Como vi, una de las preguntas también es, para sacarle el mejor provecho, tenemos que saber cuáles son nuestros casos de uso, cómo deberíamos estar preguntándole o hacer esas preguntas, ¿no? Lo que viene siendo los prompts, para recibir las mejores respuestas de Copilot. Esto es algo todo que nosotros cubrimos en el assessment para estar seguros de que podemos adoptar Copilot de una buena manera. Con esto, ya creo que podemos ir cerrando y entrar en la parte de Q&A, pero aquí también les dejo un QR code que pueden escanear, en el que pueden submitear sus casos de uso. Ahí también me parece que mi compañero Samuel puso el link en el chat si lo quieren acceder de esa manera.
pero es básicamente un formulario de 3 preguntas en el que pueden poner qué les interesa de Copilot, si están buscando algún caso de uso en específico y por supuesto que nosotros los podemos apoyar con eso. Ahí creo que entonces les agradezco a todos por venir, a Octavio, muchísimas gracias por participar y apoyarnos aquí. Y bueno, creo que lo podemos abrir a algunas preguntas puntuales si hay en los 2 minutos que nos quedan. Igual si no, ahí veo que una de las preguntas interesantes fue ¿cuál es la diferencia entre Microsoft Copilot y ChatGPT? Octavio, no sé si quieres tomarla. Sí, en realidad creo que ahí se respondió, pero básicamente ChatGPT es la solución que viene desarrollada desde OpenAI y que nosotros utilizamos también para involucrar esa arquitectura dentro de nuestras soluciones de Copilot. De hecho, Microsoft incorpora la tecnología de OpenAI en todos estos productos de GitHub Copilot, Teams Premium, Microsoft 365 Copilot, y nos permite justamente tener esta interacción, ¿no? Lo que llamamos inteligencia artificial generativa a través del lenguaje natural. Pero es un modelo que está dentro de Copilot, parte de ese modelo, en realidad no todo, pero la diferencia básicamente es que son productos distintos y que nosotros tenemos un contexto de seguridad diferente, como decía Benjamín. ChatGPT puede utilizar sus modelos o toda la interacción que tiene con los usuarios para entrenar sus modelos. En el caso nuestro no es así, ¿no? Y esto, bueno, a veces cuesta diferenciarlo porque en realidad uno de los principales socios de OpenAI ha sido Microsoft. No sé si ustedes lo sabían, pero Microsoft ha hecho una inversión importante en OpenAI y en combinación con lo que ha invertido en OpenAI y lo que nosotros hemos invertido también internamente en nuestra solución propia, hemos invertido más de 13 billones de dólares para liberar justamente toda la suite de inteligencia artificial que tenemos hoy día, ¿no? Y seguimos invirtiendo, por supuesto, en ello, ¿no? Así que hay diferencias en términos de que compartimos un modelo, pero no es lo mismo, Claro. especialmente en términos de seguridad. Sí, y ahí Octavio, entró una última pregunta, que dentro de los requisitos, un mínimo de 300 licencias M365 para adquirir el Copilot, ¿no? Eso es algo creo que está en uno de los slides, pero preguntan que si hay algún plan para cambiar ese mínimo. Bueno, esa es una restricción que hoy día existe, sí es así, es lo que nace el 1 de noviembre, nace así. Hemos recibido muchos comentarios y solicitudes de que se disminuya ese número. Se está considerando, no tengo nada que pueda decir por ahora porque no se ha definido ningún cambio por ahora. Esperamos que haya modificaciones en el camino, como también agregarlos para otros tipos de suscripciones, pero hoy día ese es el número, ¿no? Esperamos que eso se vaya a modificar en el tiempo, pero no tengo nada concreto que compartir por ahora. Perfecto, sí. Bueno, creo que entonces ya como estamos sobre la hora, les quiero agradecer a todos los que participaron de nuevo por sus preguntas. Igual quedamos aquí, no creo que tienen los contactos de nuestros compañeros por si cualquier duda. Aquí les dejo también el QR, así los vamos a contactar de esa manera. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y espero que hayan aprendido un poco. Y de nuevo, Octavio, te agradezco muchísimo a ti de parte de nosotros y a Microsoft por el apoyo siempre. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, que sigan teniendo un buen resto del día y bueno, estaremos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Buen día.